Buenos días, bienvenidos a Trading TV. Como cada martes estamos en la sección del Rincón de Cadiñanos para haceros llegar, en este caso, los análisis sobre la situación actual de los mercados, un poco una perspectiva que hay sobre la situación actual, las claves o las referencias macroeconómicas más importantes y de importante calado, y en este sentido algún dato o alguna pista que podamos dar sobre la evolución o la posible evolución de los mercados en las próximas sesiones de cara al próximo martes de la próxima semana. Próximo programa, en este caso del Rincón de Cadiñanos. Bueno, comentarios con respecto al programa anterior sobre que siguiéramos analizando como estábamos haciéndolo en el programa anterior, un poco la perspectiva general de los mercados. Se hizo comentarios sobre algunos análisis, nos han llegado correos pidiendo, en este caso, algunos análisis en concreto. Vamos a empezar por analizar, si os parece, la situación actual de los mercados de renta variable y luego procedemos a esas peticiones, algunas de ellas, las otras las iremos dejando para próximos programas porque si no, no podríamos dar abasto con esto. La situación actual de los mercados. Hemos conocido cómo a lo largo de esta mañana el CIU alemán ha salido mejor de lo que se esperaba. En este caso ha salido en menos 11,5 frente al menos 15 que se esperaba y el menos 18 anterior. Esto es un dato francamente positivo para la economía alemana, para la economía germana, y en este caso es francamente positivo para Europa, porque ahora mismo la referencia sigue estando ahí. La referencia en Europa sigue siendo Alemania, sigue siendo el líder económico desde ese punto de vista y seguirá siendo la referencia en este sentido, por lo que es probable que veamos una buena recuperación por parte del mercado europeo, con vistas a quizás verlo extrapolado también a la posibilidad del euro-dólar frente al euro, en este caso frente al billete verde, por lo que muy atentos también. Por referencias macroeconómicas esta semana poco que comentar. El ya comentado dato de CIU alemán, conoceremos el viernes de esta semana, que si no tengo mal puesto es el 19 de octubre, conoceremos el dato de venta de viviendas existentes por parte de Estados Unidos, un dato que ahora mismo es relevante, es una referencia importante debido a que en las últimas referencias que hemos podido conocer por parte del PMI estadounidense hemos visto cierta recuperación en el sector inmobiliario. No olvidéis que siempre lo comento en este caso, en medios, no olvidéis y no hay que olvidar que para los mercados es sumamente importante el sector inmobiliario y el sector constructor, ya que es el que ha dado el pistoletazo de salida a la crisis en la que nos encontramos actualmente, esa crisis subprime. La dinamita, esa explosión la hizo el sector inmobiliario, fue el precursor y fue el primer sector castigado, el primer sector vinculado a esa burbuja. No hay que olvidar que estamos aquí por una burbuja inmobiliaria, también por un problema de confianza, pero la primera que estalló en este sentido fue la burbuja inmobiliaria, y esto hace que en el momento que el sector inmobiliario sea el primero en recuperarse o se vea una recuperación es posible que tengamos el punto de inflexión para poder ver una recuperación en los mercados, para poder ver una recuperación en este sentido. Por lo que, con respecto a la economía estadounidense, en tanto en cuanto el sector inmobiliario empiece a recuperarse, será una señal positiva para será una señal positiva para la economía estadounidense y en ese sentido una señal favorable para los mercados, porque esto hará o dará pie a que la confianza poco a poco se pueda ir de alguna forma recuperando. En este sentido, poco más que comentar, muy atentos a esa venta de viviendas pendientes por parte de Estados Unidos. Y lo único que parece, existen muchos rumores, se oyen, o habréis oído en este caso rumores sobre que parece que los mercados los están aguantando con vistas a las elecciones en Estados Unidos. Bueno, de una forma u otra nos es indiferente que sea así o no sea así, nos tenemos que preocupar por lo que tenemos, y lo que tenemos es encima de la mesa que las elecciones son el 6 de noviembre en Estados Unidos. Veremos a ver si el candidato Ryan gana o si es Obama el que de nuevo es reelegido para la presidencia, y que en este sentido pueda lastrar o pueda arrastrar todas las medidas que está intentando tomar ahora. Bajo mi punto de vista, creo que el quantitative easing fue trasladado o de alguna forma fue
¿cómo decirlo?, aplazado en este sentido para las elecciones en Estados Unidos. Bajo mi punto de vista creo que deberían haber sido aprobado este QE3 mucho antes de lo que ha sido aprobado ahora, ya lo sabéis porque lo he comentado personalmente a través de TradingTV en innumerables ocasiones. Ese QE era estrictamente necesario para la economía estadounidense, igual que las medidas en España, igual que las medidas en Europa eran necesarias estrictamente para Europa, para España y para la economía en general. Yo creo que son medidas que si las hubieran tomado antes habríamos salido del bache, antes habríamos salido de la quema, en este caso de la criba en la que nos encontramos, y la economía estadounidense, si hubiera aprobado antes ese QE, antes habría podido salir de la situación en la que se encuentra, porque la situación es la que es. Parece que todo se salva, parece que ya todo está solucionado, pero bueno, yo no sigo viendo en este caso más amigos míos, más familiares míos nuevos en paro, nuevos parados, no consiguen trabajo, no consiguen aprobaciones, cursos que eran gratuitos ahora son de pago, el IVA subiendo, impuestos. En general vemos como la situación para nada se ha calmado, para nada ya está bien. Parece que los medios de comunicación oímos que la economía está bien porque los índices norteamericanos se encuentran en máximos, con un S&P por encima de 1.400, con un Dow Jones por encima de 13.000 puntos, y bueno, en este sentido no es que quiera ser agorero ni pesimista, pero para nada estamos cerca de esa recuperación económica. No quiere decir esto, pero en este sentido vamos viendo cómo la recuperación es lenta, es muy muy lenta, y vemos cómo, pese a que los mercados de renta variable se encuentran en posiciones especialmente importantes, porque se encuentran en máximos importantes como son en el mercado americano, pese a ello vemos como las cifras de paro no disminuyen, la relajación en el desempleo no es tal, y en este sentido vemos cómo siguen teniendo ciertos problemas, por lo que la recuperación será lenta, será estructurada, pero va siendo de poco a poco, va siendo pasito a paso. Sí que es verdad que se están haciendo bien las cosas bajo mi punto de vista, y que de alguna forma esto puede revertir en una recuperación paulatina, estructurada y lenta, eso sí, pero recuperación al fin y al cabo, que es lo que nos importa. Con respecto a ello, bueno, pese a esas elecciones americanas, veremos a ver si finalmente consiguen aguantar niveles o no. Vamos a ver a continuación los gráficos de los activos en cuestión. Y vamos a empezar por los índices europeos. En este caso tenemos el CFD sobre el futuro del Eurostoxx, vemos una recuperación importante de precios, vemos cómo esa tendencia alcista en la que lleva inmersa desde mayo del presente ejercicio sigue siendo buena. Es cierto que la aceleración que tiene es francamente buena y los precios se encuentran lejos de los niveles actuales, aproximadamente los 2.290 puntos, 2.300, y en este sentido vemos cómo, pese a los precios en los que se encuentra, tiene niveles de soporte importantes por el doble máximo que tiene, niveles en torno a los 2.430 puntos aproximadamente. Es cierto que la tendencia bajista que tenía de corto plazo, en la que llevaba inmersa desde aproximadamente principios de septiembre más o menos, es perforada al alza en la jornada de ayer lunes, es perforada al alza con volumen, y esto puede dar pie a nuevos impulsos en el caso del Eurostoxx, con el CFD sobre el Eurostoxx, con un objetivo muy claro: marcar en primer lugar niveles en torno al 2.530 y posteriormente niveles de 2.592 son sus máximos anteriores. Bajo mi punto de vista creo que le puede costar arrancar y recuperar estos niveles, y que debería más apoyarse en esos 2.430 en primer lugar, a la espera de ver cuál es la evolución. Como podemos observar con la lupa, esos serían los niveles citados, esa es la ruptura al alza, y en estos momentos se encuentra consolidando niveles, y ese sería el soporte de referencia. Esa tendencia al bajista ya ha sido perforada a la baja. A continuación vemos la evolución, en este caso, del CFD sobre el futuro del IBEX 35. En este caso la evolución también es favorable, con relación a ese soporte que tiene de referencia en torno a los 7.500 puntos, 7.550, y la referencia en este caso pasaría por esa tendencia al bajista en la que se lleva inmerso en este sentido también desde prácticamente mediados, principios de septiembre, una tendencia al bajista que no deja de ser una consolidación de precios, no deja de ser una consolidación alcista de precios con un soporte claro en la zona mencionada de 7.550, y en este sentido vemos cómo, vamos a ver si quitamos la lupa, veremos a ver qué ocurre con esos 7.550, actualmente perforando al alza con un hueco alcista muy bueno, por lo que el soporte de corto plazo quedaría en niveles en torno a los 7.600
7.570 aproximadamente. El objetivo en el caso del IBEX es claro, es atacar el nivel de en torno a los 7.920, 7.930 y posteriormente los máximos anteriores de 8.160. Como vemos, esa es la evolución, eso es un banderín o más bien una bandera de consolidación, como podemos observar en esta formación. Eso sería una bandera de consolidación, ya que es un canal bajista ante una tendencia alcista clara, una consolidación de precios que como objetivo tendría atacar la parte alta de esos niveles, pero que no hay que olvidar la debilidad que tienen actualmente los índices europeos, por lo que bajo mi punto de vista creo que puede ser un falso movimiento que podrían llevar los precios del IBEX a 7.550 puntos. Con respecto al CFD sobre el futuro del DAX, quizás un poco más de lo mismo, y en este sentido podríamos ver una evolución, también una consolidación francamente buena. Aquí lo representa claramente bien el último retroceso de Fibonacci que tiene desde aproximadamente finales de agosto, principios de septiembre. En este caso hablamos del día 5 de septiembre en su primer impulso, y como podemos observar y vamos a observar con la lupa, vemos cómo esa evolución es muy buena, porque ese movimiento de consolidación es francamente bueno, ese 50% de Fibonacci. Ya comentamos en anteriores programas del Rincón de Cadeñanos, no recuerdo si fue el primero o el segundo, que con Fibonacci se podía trabajar muy bien. Comentaremos al final de este vídeo que hay cursos programados para que puedan beneficiarse de estas estrategias o de estas formas de trabajar. Mediante el Fibonacci se podría trabajar muy bien, nos habría dado una primera entrada sobre estos niveles. Los que habéis asistido a mis cursos podréis verificar esto y corroborarlo, y en este caso os servirá de práctica. Y la segunda entrada la daríamos aquí, con un objetivo claro, que sería atacar los máximos anteriores en torno a los 7.440, 7.480, por el momento dando beneficios y a la espera de ver cuál sería la próxima evolución. Tendencia claramente alcista en consolidación hacia esos niveles, a la espera de ver una evolución clara, una evolución favorable, pero como digo, nuevamente muy atentos a esos 7.180 puntos en el caso del DAX, ya que estaríamos hablando de un soporte de referencia muy importante que podría tener una evolución difícil, una evolución complicada, y en este sentido una trampa que veremos a ver por qué evolución toma. En el caso del CFD sobre el futuro del SP500 nos encontramos ahora mismo ante un canal bajista con una no posibilidad, en este caso, de superar los máximos anteriores. Vemos como esos 1.465 no son superados al alza y de nuevo tontea, entre comillas, y con perdón de la expresión, sobre esos niveles, no puede con ellos, y a la espera de ver cómo evoluciona sobre todo el ratio que tiene por posibilidad de bajada hacia el momento en el que vemos ese soporte de referencia en 1.420, soporte que testeó en la jornada de ayer, no consiguió, o consiguió en este caso aguantarlo, pero veremos a ver en próximas sesiones. Actualmente en la mitad del rango, en tanto en cuanto se mantenga dentro del, en el medio plazo poco podremos hacer, pero en el corto plazo podremos ir tomando y deshaciendo posiciones a medida que se vayan acercando a los límites del rango establecido. Con respecto al CFD sobre el futuro del Dow Jones, un poco más de lo mismo. Ya lo comentamos también el martes pasado, no cambia la evolución, ese soporte importantísimo en torno a los 13.270 lo testeó de nuevo la jornada de ayer, realizando un movimiento de consolidación alcista conocido como throwback, también dentro del análisis técnico, y a la espera de ver cómo evoluciona la perspectiva que tiene. 13.640 aproximadamente como nivel de resistencia, 13.270 como nivel de soporte, igual que en el caso del SP en mitad del rango, por lo que poco podremos hacer. En el caso del Nasdaq, un comentario muy breve, confirmado esa formación de cambio de tendencia que comentábamos también semanas atrás. Estábamos hablando de un hombro cabeza hombro natural, también dentro del análisis técnico. Este sería el primer hombro, esta sería la cabeza, este sería el segundo hombro, por lo que su neckline quedaría perforada de forma clara y contundente, y vemos como sí que es cierto que en la jornada de hoy quiere hacer un movimiento de consolidación, o sea, en las jornadas en las que nos encontramos quiere hacer movimientos de consolidación a máximos anteriores, y que esto le puede dar pie a ver movimientos impulsivos, pero que no deberían dar mayor pie de los 2.750, que sería el nivel en el que encontramos su resistencia más
más fiable y en este sentido una consolidación ya hecha, es un movimiento conocido como pullback, en el caso anterior era throwback, ahora pullback, y a la espera de ver movimientos correctivos en el caso de ese hombro cabeza a hombro para el CFD sobre el futuro del Nasdaq, movimientos que deberían llevar los precios del tecnológico, en este caso a 2.660 puntos aproximadamente. Muy atentos a esto, ya que será Apple la compañía que más perjudicada se vea en este sentido por la posible negativa evolución del CFD sobre el futuro del Nasdaq. En el caso del eurodólar vemos una recuperación ya citada anteriormente debido a ese CIU alemán, ese dato CIU alemán de confianza económica. Vemos cómo hay una recuperación importante de precios superando la zona de 1.30, veremos si es así el cierre. El máximo de hoy ha sido en niveles en torno a 1.30, 1.83, por lo que veremos a ver si consigue cerrar por encima de ese 1.30 con el objetivo de atacar de nuevo 1.30.70 y posteriormente en 1.31.75. En este caso, en el caso del eurodólar, vemos una evolución también francamente buena, con un soporte claro en la zona de 1.28.28 y una tendencial bajista que por el momento parece perforada al alza, pero como digo, tiene que cerrar por encima de ese nivel. Por el momento parece que así será. Si eso ocurre, el objetivo será claro, los resistencias mencionadas anteriormente. De perder la zona de 1.28.28 debería acudir a precios inferiores como son la zona de 1.26. En el caso del oro vemos como la evolución en este caso es negativa, ya lo comentábamos también en semanas anteriores, tanto en Intereconomía como en Gestión a Radio como aquí en el Rincón de Cadiñanos, que la evolución de los metales podría ser desfavorable debido a la incertidumbre que tenían en este caso la renta variable y la renta fija, porque vemos cómo esas emisiones no están saliendo lo bien que se esperaba. Y en este sentido vemos cómo esa posible evolución de cambio de tendencia con valles decrecientes puede hacer que el oro pueda seguir teniendo una evolución claramente desfavorable en este sentido, por lo que bueno, muy atentos a la evolución, muy atentos a los próximos movimientos. Los límites técnicos deberían ser, en el caso de resistencia, 1.750 por la parte alta y como zona de soporte no encontramos hasta el nivel de 1.680. Con respecto al crudo, en este caso el oro líquido que le llaman, resistencia muy importante en el entorno de los $100, pero vemos también una nueva en el corto plazo con una posible evolución favorable, vamos a explicar ahora el porqué, en torno a los 93, soporte muy bueno en mínimos anteriores, en torno a la zona de 87, 87, 70, 88, en este caso vemos un soporte muy bueno a la resistencia en 93 y muy atentos a la posible evolución que pueda tener en el corto plazo de posible hombro, cabeza, hombro invertido. Es un poco relativo, es un poco complicado de ver, el primer hombro es muy claro, la cabeza es muy clara y el segundo hombro por el momento está pendiente de formarse. La neckline, en este caso línea de cuello de botella, que sería lo más importante dentro de ese hombro, cabeza, hombro, pasaría por el entorno de los 93, 94 dólares y sería un poco la clave ahora mismo a tener en cuenta dentro de esa formación. Si ese hombro, cabeza, hombro se cumple, se confirma, el objetivo sería atacar de nuevo la zona de los 100 dólares, por lo que hay que estar muy atentos al crudo, muy atentos a la evolución de sus precios, ya que de superar niveles en torno a los 93 es posible que veamos movimientos impulsivos de cierta agresividad. Poco más que comentar con respecto a los análisis. Nos han pedido que analizáramos compañías dentro del IBEX 35 como podrían ser Santander, Telefónica, Repsol, nos han preguntado por Abengoa, nos han preguntado por Grifols, nos han preguntado por Técnicas Reunidas, nos han preguntado por Inditex, nos han preguntado por Día, si no recuerdo mal. También nos preguntaron por BBVA, por Bankinter. Y con respecto a las ampliaciones de capital que hay, también con respecto a la que tuvimos por parte de Abengoa, la que conocimos por parte de Abengoa recientemente, y por parte de BBVA. Con respecto a la de BBVA, recordar que el 18 de este mes finaliza esta ampliación de capital, una ampliación de 64 por 1, por lo que habrá que estar muy atentos a ella. Parece no ser vinculante, por lo que en este sentido podrá ser limpia, veremos a ver cuál es su evolución. Dentro de todos los análisis me hago especial hincapié en este caso a la que nos hicieron referencia a Telefónica, nos preguntaron por la compañía, por lo que me gustaría analizar, me gustaría comentar el aspecto técnico de ella. La evolución que puede tener puede ser muy desfavorable. El por qué lo digo a continuación. En este caso vemos como la neckline de ese hombro, cabeza, hombro pasaría ahora mismo por el entorno por encima de los 10 euros si viéramos ese primer hombro, cabeza, hombro, pero me gustaría quedarme con este segundo. A la espera de ver cómo evoluciona, parece confirmado ese hombro, cabeza, hombro, pero a la espera de ver si perfora definitivamente esa neckline, nivel en torno a los 10 euros aproximadamente.
y nos encontramos ante el CFD sobre Telefónica. De corresponder esto, el próximo objetivo en el caso de la compañía sería marcar de nuevo soportes vinculantes como es la zona de 8,50 en primer lugar, niveles de 8 consecutivamente. Con respecto a las financieras españolas, poco que comentar, muy atentos, mucho cuidado con ellas porque la evolución en el caso del IBEX puede ser de mucha volatilidad, por lo que toda posición que tomemos con stops ajustados nos pueden saltar y finalmente poder tomar la dirección que pensábamos en este sentido, por lo que muy atentos a ellas, muy atentos a Grifols, muy atentos a Técnicas Reunidas. Inditex son las tres compañías que bajo mi punto de vista copan todo el protagonismo ahora mismo dentro del selectivo y que bueno, mayor peso pueden tener, no por capitalización a lo mejor, pero sí en el caso de Inditex sí, pero en las otras no, quizás no por capitalización, pero sí por importancia o por la posible evolución que puedan tener, al igual que en el caso de Día o Ebro Foods. Son compañías que bajo mi punto de vista tienen un comportamiento ejemplar, al igual que es el caso de Bayer, también nos preguntaron por ella a raíz del último programa. Bayer es una compañía farmacéutica alemana que bajo mi parecer también puede tener o debería tener un comportamiento ejemplar, pertenece a un sector bueno dentro del punto de vista fundamental, es una compañía limpia, es una compañía muy bien estructurada y que debería tener una evolución claramente favorable. Con respecto a compañías españolas que me gusten, las ya citadas, Técnicas Reunidas creo que es una compañía que se está diversificando muy bien, está ampliando muy bien sus líneas de negocio y creo que debería seguir dando la nota en este sentido y marcar un poco la diferencia con respecto a los blue chips que se consideran ahora o que se consideraban hasta la fecha con respecto al IBEX 35. Poco más que comentar, me gustaría hacer referencia en este caso a la parte técnica de lo que hemos ido comentando anteriormente. Tenemos cursos a través de Hanseatic Broker House, son cursos absolutamente gratuitos, los hay presenciales y los hay online, con respecto a cursos de análisis técnico. En el día de mañana, de 4 a 6, tendrá lugar el curso de análisis técnico de nivel básico, el día 17 de octubre a las 4 de la tarde. El 19, el viernes, tendrá lugar el curso de análisis técnico de 4 a 6 también de la tarde, con respecto al nivel avanzado, ¿vale? Esto es para clientes, gratuito para clientes, y el curso perdón, de análisis técnico online, que tendrá lugar el día 24 de octubre, este curso es gratuito también para todos los asistentes, a los que no estéis en Madrid o no os podáis acercar por Madrid, también tenéis este curso, por lo que si tenéis alguna duda o necesitáis alguna cosa sobre estos cursos, son cursos sobre análisis técnico, vemos pues lo que es un pullback, lo que es un throwback, soportes y resistencias, un hombro cabeza a hombro, cómo identificar con respecto a los indicadores, qué es un soporte y qué es una resistencia, cómo identificar una tendencia, qué tipos de tendencias hay, un poco las premisas o un poco los pasos que hay que seguir para identificar una buena entrada y una buena salida dentro desde un punto de vista del análisis técnico. Pues a través de estos cursos lo damos, son cursos gratuitos, no tienen ningún coste y en este sentido, como ya digo, pues bueno, empezamos por el de mañana, análisis técnico nivel básico, el viernes análisis técnico nivel avanzado para clientes, gratuito, y en el caso del 24 de octubre también análisis técnico básico, empezamos por uno básico y luego iremos por el avanzado también, pero en este caso online para los que no estéis por Madrid o cerca de Madrid, para que os podáis acercar y en este caso podáis verlo el curso desde vuestra casa. Os invito a que accedáis a este curso porque todo lo que hemos ido viendo de análisis técnico a través del programa del Rincón de Cadeñanos lo podréis ver en estos cursos. La verdad es que tienen una captación bastante buena, son muy bien acogidos y son cursos que no cesan nunca terminan en este curso porque siempre voy mandando ejemplos, siempre voy mandando cosas que de alguna forma, bueno, en este caso los asistentes siempre agradecen. Por mi parte poco más que comentar, como ya he dicho y vuelvo a reiterar, todo comentario que sea recibido será bienvenido, intento contestar a todo mediante correos, mediante preguntas que me vais haciendo, algunas las hago públicas a través del programa, otras no y las voy contestando por email, ya lo siento pero no damos abasto para todo y en este sentido esperar que este programa haya sido de vuestro agrado igual que los anteriores y bueno, confiar en que estaré ahí en próximas semanas con todos ustedes de nuevo para volver a analizar la situación actual de los mercados y de nuevo para ver unas nuevas estrategias que podamos ver para una buena entrada y salida de dinero y poder rentabilizar todos nuestros ahorros. Por mi parte un placer estar con todos ustedes como siempre, mi nombre es Juan Enrique Cadeñanos, muchísimas gracias y muchísima suerte a todos.